¿Qué tal, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para seguir con la saga de herramientas genéricas que verdaderamente sorprendieron. El video anterior, este es el número 2, tuvo bastante buena aceptación, dado que, bueno, dentro de las pocas visualizaciones y bueno, los pocos seguidores que tengo, hubo gente que comentó y comentó bien. Y bueno, en el taller tengo un montón de herramientas que no son de marca. Para los videos, para las herramientas de marca, generalmente hago un video específico y bueno, la muestro, la describo y obviamente en mi oficio o en los oficios que yo manejo utilizo herramientas profesionales y las recomiendo a ustedes para que, bueno, a la hora de comprar tengan en cuenta algunas determinadas cosas y no tengan que vivir experiencias que uno ya tuvo. Puede que les sirva la información como puede que no. Estas son herramientas que son genéricas, vuelvo a repetir lo del video anterior, en mi canal le llamo a herramientas que no tienen marca alguna, o sea, vienen como Chrome Vanadium, como China, como Pirulín. Pero bueno, verdaderamente se han comprado en una situación de quizás olvido, falta de la herramienta en el momento, y uno no apostaba a que duren algo más que ese trabajo o ese momento, y verdaderamente dan batalla hace muchos años. Les voy a mostrar algunas. Hago un paréntesis, voy a hacer este video frente a la cámara siempre, dado que bueno, quizás pase los 5 minutos y la aplicación que me permite girar la cámara no me permite usar más de 5 minutos. Dicho esto, vamos a la primera. Bueno, gente, esta es una francesa china, que es lo único que dice, y 12 pulgadas. Créanme que es muy pesada. Las he pesado y supera en peso a la Baco. Créanmelo. Algún día voy a hacer ese tipo de comparaciones. Esta llave francesa está conmigo del año 94, cuando en la calle Sarmiento en Morón, que es una paralela a la vía, había mesas y mesas de herramientas y pilas de herramientas, dado que estaba abierta la importación. Me salió 12 pesos con 50 esta llave. O sea, su equivalente eran 12 dólares con 50. Así que hagan sus propias cuentas y bueno, sepan que hace muchos años que trabaja. Bueno, ya no las uso, obviamente, siempre digo lo mismo. Ya tengo otras herramientas. Pero al momento que esto era mi francesa de 12 pulgadas oficial, verdaderamente estuvo a la altura de las circunstancias. Llave Stilson de 10 pulgadas, genérica, verdaderamente muy buena. Está conmigo desde el año 97. Venía en una cajita que lo único que tenía era el dibujo de la llave y decía Drop Forged 10. Así que bueno, eso es todo. La usé mucho en mis épocas de mecánico, o sea, de mecánico oficial, digamos, cuando no me dedicaba paralelamente a lo que era la obra o los domicilios. Era muy útil en tuercas barridas, por ahí algún récord de freno que no quería salir. Con esta verdaderamente se lograba aflojar. Yo pensé que se iba a partir, dado que vi montones de estas partidas. Y bueno, gracias al dios de las herramientas, me salió muy buena. Este agujerito que tiene ahí, se lo hice yo por dos razones. Para diferenciar que es mía, dado que había compañeros y amigos que tenían de estas, y para poder colgarla en el tablero en la posición que yo deseara. Imagínense
lo chico que era cuando hice el agujero, que no me tomé ni siquiera el trabajo de fresarlo. Número 3. Martillo. Martillo comprado en Ferretería Menéndez. Año, creo que 93, como mucho. Este mismo cabo fue el que trajo el martillo. Créanme, le he dado con todo, dado que no tenía demasiada cantidad de martillos. Hoy la realidad es otra. Y ha aguantado muy bien. La verdad que cuando lo compré, simplemente lo desengancharon de la estantería y me lo dieron. Ninguna marca, nada. Muy bueno. Muy bueno, muy balanceado el peso. El golpe es muy parejo. O sea, lo tendrían que poder tantear para darse cuenta de lo que digo. Y es un acero verdaderamente lindo. Tenaza. Si bien tengo un montón de tenazas, tengo muchas tenazas, me voy a interiorizar un poco más sobre marcas de tenazas, porque tengo muchas de Alemania, mucha tenaza importada, pero no es una herramienta de mis favoritas. Pero a esta particularmente le he dado muchísima utilidad. Cuando había que cortar desde alambre hasta por ahí cables gruesos, y yo a mis alicates siempre los respeté mucho, y bueno, cuando el cable era muy grueso le metía con la tenaza. También he cortado clavos, también he cortado remaches, también he cortado muchas cosas, y la tenacita genérica, no tiene marca por ningún lado, ha resistido perfectamente. Tengo muchas tenazas, dado que bueno, siempre me gustó comprar. Tengo la tenaza primitiva que va a estar en la caja que ya les comenté que estoy restaurando, las de mis herramientas primitivas. Ya va a haber avances en esa saga de videos. Mañana, si puedo y bueno, todo va bien, voy a restaurar la caja y ya voy a empezar a meter en algunos líquidos las llaves como para aflojarles un poco el óxido. Bueno, tenía una tenaza que tenía juego, que estaba bastante fea por el maltrato que sufrió antes de mí, y posteriormente a ser mía también la castigué mucho, porque bueno, como todos saben, cuando uno tiene menos herramientas, los usos de la herramienta aumentan y bueno, es así. Pero bueno, créanme que esta tenacita, ya en mi época profesional, pero con algunos recursos menos, ha sido muy buena. Saca bujía articulado. Creo que muchísimas personas, muchísimos mecánicos tienen de estos. Se hicieron famosos, al menos en esta marca, dado que nacionales había muchísimos, pero estos venían de China, venían en 5 octavos y 13/16. Es un sacabujía articulado, era muy cómodo para trabajar en los motores de Renault 12. Y bueno, nada, también de la década del 90 que está conmigo, la verdad no me puedo quejar. Venía con un cartoncito donde se sostenía así y nada, mostraba un hombre usándolo en dibujo, obviamente, así como se trabajaría con la herramienta. Bueno, este es el de 5 octavos, este es el de 13/16 para bujías grandes, que es la misma situación. Tenía el amarillo, que lo tengo dando vueltas, el amarillo de 13/16 también. Pero bueno, son herramientas que siguen formando parte del taller, más allá de bueno, tener el juego de tubos. Hay otro, por ejemplo, muy buenos. Bueno, llave de 2 bocas, milimétrica, 17-19.
genérica. Genérica en serio. Miren la terminación de esta llave. A ver dónde. Increíblemente hermosa. Muy resistente. Muy económica. Comprada en un hipermercado. Pensé que no iba a resistir. Muchos me dicen, ¿por qué compras herramientas que crees que no van a resistir? Y hago mención a un comentario de un muchacho que dijo, a las personas que nos gustan las herramientas, nos guiamos por el instinto. Más allá de tener herramientas de marca y qué sé yo, que a veces nos comemos terribles desastres, vamos a las genéricas. Yo cuando voy a un hipermercado o iba, por ejemplo, a un Coto, yo no voy a ver, qué sé yo, la línea de fiambres. Yo me voy a ver lo que puede haber de herramientas. Y en una época, unos 10 años atrás, estaba muy, muy abierto el mercado de herramientas. Ahí al menos en Coto, bueno, también en Jumbo, en cualquier lado vendían herramientas porque, no sé, estaba bien. Y son herramientas muy duras. Duran, se puede trabajar. O sea, tengo juego de esta de 2 bocas y tengo un juego de estriadas. Que si me permiten pongo pausa y se los muestro. Esta es la estriada. Créanme que es muy buena. Son muy buenas. En el otro video también mostré un juego de llaves genéricas. Y bueno, como estaba diciendo, los que somos amantes de las herramientas y sobre todo técnicos, nos guiamos por el instinto, por el peso, por la terminación de las herramientas. Y créanme que muchas veces no nos equivocamos. Para cuando me equivoco, tengo mi segmento de videos, herramientas que no vale la pena tener y que no pagaría 2 pesos. Tengo también de esos. Mírenlo en la lista de videos que debe estar. Bueno, tenemos esta llave combinada, que ya no es de esa línea. Es china. Forged Steel. Para los conocedores de herramientas, encontrarán que esta es muy similar, salvando las distancias y obviamente el paso del tiempo, a la línea Craftsman americana. Es el corte de esa llave. Lamentablemente no sé cómo Craftsman ha terminado en esto, pero sacando ese comentario, esta llave va muy bien. Va muy bien. No se dobla, no se desboca. Créanme que va. O sea, vuelvo a repetir lo que dije en el video anterior. Nada de lo que estoy mostrando ahora lo recomiendo como para uso profesional. Simplemente describo herramientas que no apostaba 2 pesos por ser genéricas y verdaderamente sorprendieron. O sea, han cumplido con un uso profesional cuando no era su función. A eso va apuntado el video. Así que bueno, gente, espero les haya gustado esta segunda parte de herramientas que son genéricas y que cumplen algunas veces la función de una profesional. Espero que les guste. Les agradezco a los que me siguen, a los que me comentan. Les mando un saludo y creo que con una tercera parte de este video ya voy a dar por abarcada las herramientas genéricas que tengo en el taller. Puede que sea un poquito más largo que este. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, si está a mi alcance, se las respondo. Gracias.